Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio. Quiero invitarlos a que se suscriban al canal para que puedan disfrutar de todos nuestros invitados. Hoy estamos conectados con Jaime Martey. Gracias por aceptar nuestra invitación, Jaime. Bueno, Jesús, muchas gracias. Igualmente para usted. Lo primero que quiero preguntarle es ¿cuándo fue el momento crucial para poder incursionar en el sector público? Esto inicia en el año 2015. Siempre he estado en el sector privado, soy abogado de profesión. Y en el año 2015 recibo una invitación puntual de un amigo personal de la infancia, de la niñez, que me invita a participar en la lista como aspirante al Consejo de la Ciudad de Cúcuta por el Partido Liberal. Y nos inscribimos en la lista y sacamos, gracias a Dios y a la gente de Cúcuta, sacamos la segunda votación de la ciudad, sin nunca antes haber estado en este ejercicio de lo público y mucho menos del tema electoral. Asumo como concejal en el año 2016 y 2 años más tarde soy elegido presidente del Consejo de Cúcuta. Y bueno, al año siguiente, en el 2019, se da la oportunidad de aspirar a la alcaldía de Cúcuta. Lideramos la aspiración con los resultados que ya todos conocemos. Esa alcaldía la ganó el ingeniero Jairo Yáñez, y posterior a eso, pues en el año 2020 llegamos al Hospital Erasmo II en el momento en que se decreta el aislamiento por motivo de la pandemia del COVID. Y estando ya en el Hospital Erasmo II, después que pasa la pandemia, damos el salto a la Defensoría del Pueblo, hasta donde estuvimos hasta el mes de octubre del año pasado, que pues presentamos la renuncia al cargo para no estar de pronto incurso en una inhabilidad que de pronto nos pudiera permitir la posibilidad de estar en las próximas elecciones. Para una persona que entra, volviendo al lanzamiento al Consejo, ¿qué diferencias tuvo al principio cuando es uno alguien que no está en nada relacionado con el sector público? O sea, ¿cómo fue ese cambio drástico? Sí, eso es un tema duro y precisamente por eso no quise repetir. La mayoría de concejales o de corporados, también de diputados y por qué no también los congresistas, si usted se da cuenta, se eligen por primera vez y luego van por una reelección, y hay muchos que siguen ahí estando en las corporaciones públicas. Es decir, es casi normal ver un concejal con 3, 4 periodos, lo mismo que un diputado o un congresista. A mí la verdad no me gustó la experiencia, no me gustó, debo decirlo, y por eso no quise volver a aspirar a una corporación, pues porque finalmente me parece que era como que usted fuera cantante en un coro donde casi no se escucha. Y realmente no tiene la posibilidad muchas veces, aun cuando la gente así no lo entiende, la mayoría de la gente no tiene la posibilidad de imprimirle tal vez su sello personal a los cambios que usted quiere ayudar a lograr para mejorar las condiciones de vida de la gente. Por eso no quise volver a aspirar al Consejo, porque realmente si no se cuenta con la iniciativa y si no se cuenta con la favorabilidad de un alcalde que permita que se hagan las transformaciones, es muy complejo desde ese punto de vista, y se siente cierta frustración. A la pregunta que usted hace frente a lo privado, que usted en lo privado realmente, si usted lidera un proceso, usted puede imprimirle su sello, pero en lo público es muy complejo, a menos que usted tenga la posibilidad de ocupar un cargo unipersonal, como bien sea alcalde o gobernador, para que realmente usted sea el que pueda liderar un programa de gobierno. ¿Qué pasó en el hospital? Ya tocando, digamos, el tema de... En el hospital una experiencia muy chévere, porque pues primero cuando se da la oportunidad de ir a trabajar al hospital, estábamos todos en aislamiento, la gente no salía a la calle, todos estábamos asustados en plena pandemia. Y pues cuando se presenta la oportunidad no lo dudé, porque pues el hospital fue construido prácticamente por mi señora madre, que fue la administradora de la sociedad constructora del Hospital Erasmo II desde el año 1972, es decir que nosotros cuando niños con mis hermanos jugábamos allá en lo que era la construcción del hospital. Entonces eso jugó un papel bastante determinante a la hora de tomar la decisión de aceptar ir al hospital, mucho más en esa situación en la que estábamos de pandemia, como ir a asumir ese riesgo.
y fui al hospital a trabajar como subgerente administrativo y financiero del mismo, imponiéndonos el reto que no era nada fácil, pero pues también hay que decirlo, con el apoyo de la gobernación se logró, de poder montar unas unidades de cuidados intensivos que se requerían, que era la estrategia a nivel mundial que la Organización Mundial de la Salud determinaba para que se pudiera atender la pandemia COVID que estábamos viviendo en ese momento, y pudimos hacerlo, y dése cuenta usted que el Departamento Norte de Santander pudo atender a todas las personas que finalmente se infectaron. Lamentablemente hubo muchos que no pudieron salvar esa enfermedad, que se murieron, y pues no fue por falta de atención, porque siempre hubo una atención, porque el hospital respondió de tal manera que pues gracias a Dios hoy en día pues podemos contar eso como una respuesta positiva y eficiente. ¿Qué adversidades encontró en ese proceso de...? No, pues las adversidades de todo el mundo en ese momento. Por ejemplo, cuando estaban buscándose los equipos para poder montar las unidades de cuidados intensivos, pues no se encontraban a nivel mundial, porque no habían, los ventiladores no habían, las bombas de infusión, las bombas de nutrición no habían, los propios medicamentos muchas veces no habían, incluso el oxígeno tampoco alcanzaba a llegar a tiempo. Es decir, eso fue como una película con mucha tensión y algo de terror en ese momento, pero vuelvo y le digo, se logró sacar adelante el proceso, y pues bueno, hoy podemos contar eso como una experiencia que tuvimos de vida. ¿Qué ha pensado ya con la experiencia que has tenido en el hospital, todo ese tema que está ahorita actual de la reforma? Pues mire, en el inconsciente colectivo de la mayoría de la gente, el sistema de salud no es bueno, porque la gente pues realmente lo que ve es lo que más le sucede a las personas, y lo que más les sucede es que cuando solicitan una atención de pronto menor, no se les está brindando por lo menos de manera oportuna. Entonces a la gente eso le incomoda y considera que el sistema de salud no es bueno, pero para cuando se trata de enfermedades mucho más graves, enfermedades catastróficas o enfermedades terminales de alto costo, el sistema de salud sale y responde. Tenemos una cobertura casi que universal, eso también hay que resaltarlo. No podemos desconocer que hay deficiencias en lo que tiene que ver con promoción y prevención de la enfermedad, y pues el sistema seguramente se tiene que ajustar, y a mí me parece que el debate es bienvenido y en buena hora que se está dando para que realmente tanto unos como otros puedan amalgamar sus posiciones y se pueda tener un mejoramiento precisamente del sistema de salud, pero construyendo sobre lo bueno que tiene el sistema. No considero que sea necesario acabarlo todo como está, porque hay cosas que se pueden salvar. En la Defensoría del Pueblo, ¿cómo nos puedes dar ese abrebocas para muchos, específicamente de qué se trata ya cuando entras a... Yo te veo que has entrado en 3 mundos completamente diferentes. Sí, ha sido unas oportunidades que gracias a Dios me ha dado la vida, y pues como abogado, pues uno cuando está estudiando la carrera con amor, como a mí me sucede, como estudiar Derecho porque verdaderamente tenía esa vocación, uno siempre obviamente sueña con ser defensor del pueblo. Eso la mayoría de abogados creo que tendríamos ese sueño, y cuando voy a la Defensoría del Pueblo, a un tema totalmente contrario a lo que estábamos haciendo en el hospital, pero pues fíjese que también son temas álgidos, digo yo, porque estaba en el hospital cuando llega la pandemia, pero también me tocó la Defensoría del Pueblo cuando llegó el año de la protesta social, tal vez la protesta social más grande de Colombia en los últimos años. Duramos casi que un año atendiendo manifestaciones sociales, alrededor de 40 o 45 manifestaciones con unos 60 o 70 mil hombres y mujeres que salieron a las calles a protestar en lo que tiene que ver con el Departamento Norte de Santander. Y pues lo asumimos también de tal manera que pues ahí están los resultados, que son que en la protesta social en Norte de Santander no hubo ni un solo muerto ni un solo herido. Más allá de algunas llantas quemadas en algunas vías del departamento, producto del acompañamiento permanente que siempre hizo la Defensoría del Pueblo en una de sus funciones, como la es precisamente garantizar la protesta social siempre y cuando sea pacífica. ¿Y qué solución planteaste para que no se diera de esa manera, a diferencia de las otras ciudades cuando hubo todo ese revuelto? Hubo un liderazgo también en ese momento por parte de la gobernación del departamento que nosotros acompañamos, que fue un liderazgo que ha sido emulado en muchos otros departamentos de Colombia.
un tema tal vez pionero, que fue crear unas mesas de concertación por sectores. Se crearon 14 mesas de concertación por sectores, es decir, por ejemplo, la mesa minera, la mesa agrícola, la mesa de erradicación de cultivos ilícitos, la mesa comercial, cada una de las mesas que nosotros, la mesa social, por supuesto, de educación, de salud, íbamos atendiendo. En todas teníamos acompañamiento permanente por parte de la Defensoría del Pueblo, y se generaron unos documentos que se le plantearon después al Gobierno Nacional, que también hay que decirlo, dicho sea de paso, hoy en día muchas de esas situaciones que se plantearon allí no se han cumplido, y por eso precisamente seguimos viendo ese nivel de violencia en el departamento norte de Santander. No es justificable lo que nosotros vemos en el territorio en lo que tiene que ver con la violencia frente a las peticiones de los habitantes del departamento, pero sí el grito que están dando las comunidades precisamente tiene mucho que ver con la falta de atención, sobre todo en lo social, en el territorio del departamento. Hablemos un poquito de eso, más allá de la falta de atención en lo que estamos viviendo actualmente acá en el departamento con el tema de la violencia que se está ocasionando. ¿Qué otra llavecita consideras que hay que no está encajando para que se esté desatando todo lo que está pasando ahora? Pues mire, nosotros primero pues no podemos desconocer que lo que viene sucediendo actualmente en materia de violencia y de inseguridad en el departamento tiene mucho que ver con la cantidad de bandas criminales que tenemos en el departamento. Creo que todas las bandas criminales, si se permite el término, todas las franquicias de bandas criminales que existen tal vez en este continente están en el norte de Santander. Y detrás de eso, pues todos sabemos que hay un municipio que es Tibú, que tiene el mayor número de hectáreas sembradas de coca. Y detrás de esto hay un problema social muy grande, porque realmente la hoja de coca por sí sola no es lo que genera toda esta situación, sino el uso ilícito que se le da a esta hoja de coca y esta descomposición social que tenemos. Entonces, cuando usted va a ver lo que nosotros estamos viendo hoy, por ejemplo, en las comunas de Cúcuta, en la zona urbana de Cúcuta, en la zona urbana de los diferentes municipios, es esa guerra por el microtráfico. Y esa guerra por el microtráfico genera esas vendetas entre bandas criminales, que pienso yo que es lo que nosotros estamos viendo hoy en día como el fenómeno de la inseguridad que estamos atravesando. Ese desde el punto de vista de la ilegalidad, pero detrás de esto está un tema social, de descomposición social, y tiene que ver con la falta de atención social del Estado colombiano a todos los problemas de las comunidades en el territorio. Es decir, no tenemos unas buenas escuelas, no tenemos internet en las escuelas, no hay buenos centros de salud, no hay unos hospitales verdaderamente fuertes y dotados como deben ser. Y la gente finalmente va sintiendo que si no es atendida por el Estado, pues que tiene que mirar a ver de qué manera se defiende, y vamos viendo lo que nosotros realmente conocemos como las cifras estas, en las que lamentablemente somos a veces mal vistos desde todo el país como uno de los departamentos más violentos, más conflictivos y con mayores o peores índices de competitividad, que es finalmente lo que no nos permite salir adelante. Esas bandas criminales ahorita con la frontera abierta y toda la expectativa que se está generando con todos los comerciantes, ¿crees tú que influye de una u otra manera? Pues siempre la frontera, para mí siempre la frontera ha estado abierta. O sea, ese cuento de que la frontera estaba cerrada, para mí nunca ha sido real, porque lo que había estado cerrado eran los puentes. O sea, para la gente normal, del común y corriente, para la gente que está sobre la legalidad. Pero para los ilegales la frontera nunca ha estado cerrada. Han existido las trochas, que todos las conocemos, y siguen yendo y viniendo todas las cosas que por allí sabemos que pasan. Entonces, ese tema en realidad es mucho más lo que el propio presidente Petro ha dicho en sus visitas que ha hecho, que creo que ha venido 4 o 5 veces, y en 2 o 3 de las veces que ha venido ha dicho lo mismo. He dado la orden a las autoridades de que se controle el tema de las trochas y todavía no me han hecho caso. Algo más o menos así dijo el presidente. Y eso sigue siendo realmente una constante. Finalmente, pues es al gobierno nacional al que le compete garantizar la soberanía y el control sobre el territorio, y pues para mí el tema ese de abrir o cerrar la frontera es indiferente para lo que tiene que ver en materia de seguridad. Eso... Otro tema muy diferente es el tema de la balanza comercial legal, la que pasa realmente sobre los puentes en el transporte binacional de carga, que además es muy necesario, pero pues eso estamos viendo que
que apenas se está volviendo a mover y que no es lo suficientemente representativo como para reactivar la región. Cambiemos un poco ahora al medio ambiente. ¿Cómo ve Jaime que estamos nosotros acá? Bueno, tenemos el tema del carbón, la arcilla, el páramo de Santurbán. ¿Qué retos tenemos hoy en día? Pues mire, nosotros somos tal vez uno de los pocos departamentos del país que tenemos la posibilidad de tener todos los climas. O sea, podemos ser una despensa agrícola para no solamente para el país, sino para todo el mundo. Nosotros tenemos todas las tierras, de todas las características y de todas las posibilidades de que nosotros podamos ser una gran despensa agrícola para el país y para el mundo. No lo hemos sabido aprovechar, no hemos tenido un eco en el gobierno nacional, tampoco los gobiernos locales se han preocupado por poder llegar a los campesinos con todos esos incentivos que se requieren para poder potenciar esta gran posibilidad que tenemos. Y finalmente hoy en día estamos concentrados, todo el mundo habla de medio ambiente y habla del páramo de Santurbán, por supuesto que hay que seguirlo protegiendo, nosotros en la Defensoría del Pueblo lo protegimos y ojalá que se siga protegiendo. Pero usted también incluye en la pregunta el tema de la minería. No podemos desconocer lo que viene sucediendo en el departamento norte de Santander en lo que tiene que ver con la minería. Es una gran fuente de trabajo, sobre todo el tema del carbón, pero también hay que ponerle mucho cuidado a todos los daños y el impacto ambiental que está causando este tipo de minería. Entonces, realmente soy convencido y en eso me identifico con el gobierno actual en lo que tiene que ver con la transformación energética que debemos nosotros empezar a experimentar, y ojalá que también, así como el tema de la reforma a la salud, se pueda empezar a debatir todo este tema minero-energético para que nosotros, que somos una potencia en lo que tiene que ver con minería, podamos determinar con las comunidades cuál va a ser la mejor manera de que nosotros podamos explotarla, pero de manera responsable y que sea realmente sostenible. La malla vial que tenemos ahorita, que se ha venido presentando en estos años con SACIR, que viene de Cúcuta a Pamplona con esa doble calzada, ¿qué pros y qué contras tiene ahorita? Pues porque ya se ha presentado ahorita, ya el que pasa ve el peaje que viene, sí, el recargo que le viene a todos los ciudadanos. ¿Qué ventajas y qué desventajas puede traer no solamente en tema empresarial, sino para los ciudadanos? Uno quisiera decir algo diferente, ¿no? Uno quisiera decir algo diferente, pero no podemos ser irresponsables. Yo soy abogado y conozco el tema de la contratación estatal porque pues soy también especialista en contratación estatal. Y ese tema de establecer un peaje era un tema que se tenía que haber debatido antes de haber entregado en concesión esa vía, porque la vía realmente está concesionada y uno de los elementos importantes para que haya la inversión que hubo y para que siga existiendo la inversión y el mantenimiento de la vía era que se estableciera el peaje para que hubiera podido existir un cierre financiero. Es decir, que entiendo, por supuesto, al gobierno nacional cuando dice que no puede eliminar el peaje, pero también entendemos a las comunidades que obviamente ahora ven cómo les corresponde pagar mucho más por utilizar la vía. Debería existir un tema diferencial, sobre todo para los que son habitantes de esa zona. Ojalá que se pueda llegar a un punto medio. Pero pues sin lugar a dudas el gobierno nacional nunca hubiera tenido cómo hacer esas vías, nunca hubiera podido existir la posibilidad de tener unas vías como las que se están construyendo y que ojalá se terminen algún día en lo que tiene que ver con la doble calzada de Cúcuta hasta Bucaramanga, si hubiese sido con solamente recursos del gobierno nacional. Tenía que venir la inversión extranjera para hacer esas inversiones y precisamente para eso están en Colombia debidamente facultadas las disposiciones para que se pueda dar ese tipo de negocio y ese tipo de modelos, que los particulares inviertan y que se pueda en algún periodo de tiempo recuperar la vía para que pueda ser manejada directamente por el Estado. Pero la inversión, sin lugar a dudas, se tenía que hacer así. Lo que ahora debemos buscar seguramente es eso, lo que le digo, una tarifa diferencial para las personas que se están viendo afectadas, los que pasan todos los días, y que obviamente esto encarece ya entra a formar parte dentro de la canasta familiar de estas personas. Trasladémonos ahora, Jaime, en el tema de educación, hablando ya
ya lo que tú habías comentado en temas de estos grupos de violencia en ciertos sectores donde pues el Estado digamos que no ha estado de la mejor manera. Hay un planteamiento que es de crear instituciones en esos sitios. ¿Qué piensa acerca de eso? ¿O es más de infraestructura a lo que ya está construido? Pues no sé si la pregunta haga referencia a la Universidad del Catatumbo, No, ¿sí? pues en la universidad también está, pero yo quiero más bien una visión global de lo que se puede hacer para poder fomentar de que suba y de Pues una u mire, otra manera baje todo ese tema de violencia. nosotros no hemos podido garantizar llevar educación a los territorios más apartados del departamento. Así de sencillo. Entonces, realmente, hablar de la Universidad del Catatumbo, pues sí, muy bueno y todo chévere y suena bonito. Pero realmente vaya usted a garantizar que los docentes lleguen a la Universidad del Catatumbo. Y más allá de eso, garantice que los estudiantes lleguen a esa planta física que se va a construir en el Taja. Los territorios del norte de Santander son muy lejanos. Las veredas, los corregimientos son lejanos del sitio donde se puede colocar la universidad para no entrar en discusión de que si la colocan aquí o allá. Y después de eso garantizar que el orden público no afecte el desplazamiento de las personas que van a la universidad y que tampoco afecte con presiones el tema de los docentes. Nosotros sabemos que los grupos armados ilegales utilizan estas estrategias finalmente para adoctrinar a las comunidades porque pues realmente ellos venden la idea de que el Estado no llega y que como no llega el Estado ellos sí son los que llegan. Nosotros vimos en diciembre cómo varios grupos armados ilegales llegaban con regalos a las escuelas donde los niños, y finalmente los niños lo que veían era al miembro del grupo armado ilegal llevando un regalo en colegios y en instituciones educativas donde en ese momento no había profesores, porque nosotros venimos arrastrando una faltante de aproximadamente 200 o 250 plazas de docentes que tienen que ver directamente con el Ministerio de Educación Nacional. Y aún así entonces estamos viendo cómo nosotros somos uno de los departamentos que lideramos las tasas de reclutamiento infantil. Pero si no enviamos el profesor y si no le damos al padre de familia la posibilidad de que su niño esté siendo bien educado porque no tenemos el profesor, porque no tenemos allí la cobertura en educación, pues nosotros no podemos repeler esos ataques de los grupos armados ilegales, no tenemos cómo, no tenemos las herramientas. Entonces hablar hoy en día, por ejemplo, de una universidad para el Catatumbo, pues a mí se me hace, pues ojalá que se pudiera cumplir, pero en la realidad es muy difícil y es completamente imposible que esto se pueda capitalizar. ¿Por qué, por ejemplo, no han pensado en apoyarnos en la virtualidad que ahora se puso de moda después de la pandemia, desafortunado, afortunadamente para otros, y llevar allá a todos los territorios la educación a través de plataformas virtuales, pero si ni siquiera hay internet? Entonces, esto es mucho más complejo de lo que se plantea. Sé que es uno de los temas que estaba planteado en el acuerdo de paz, que se pudiera llevar educación a los territorios que han sido víctimas de la violencia, pero yo creo que estamos lejos de que esta pueda ser la solución real de esta falencia de educación en el departamento. En el departamento, como tú lo hablas, donde los municipios son tan lejanos, entrando ya uno a una reflexión, ¿cómo puede hacer un líder político hacer que esa comunicación se pueda dar entre municipios, esa unión? En el tema de la educación con tecnología, porque por ejemplo, no hay vías y hacer las vías es supremamente costoso, no hay ni siquiera vías secundarias, es muy complejo las carreteras para comunicar un municipio, la cabecera urbana de un municipio con otro. Ahora imagínense las veredas, sí, es totalmente complejo. Nosotros tenemos documentados, pues con ocasión de la Defensoría del Pueblo, los casos donde los niños para ir a las escuelas tienen que caminar 6 y 7 horas, pasar por ríos, pasar por caños, pasar por unos terrenos inhóspitos y por una serie de situaciones y ser expuestos también a todos los vejámenes que se pueden exponer los niños y las niñas y los adolescentes. Entonces, pensar en que nosotros vamos a poder llegar a cada uno de los rincones del territorio es muy complejo, pero si tuviéramos tecnología, otra sería la historia, si pudiéramos tener, por ejemplo, internet, pero lamentablemente, dése cuenta usted las cosas que pasan en nuestro país, lo que pasó con el tema de los recursos del internet para las escuelas más pobres de este país. Entonces, pues desde ese punto de vista, ojalá si este gobierno puede darle el apoyo que requiere el Departamento Norte de Santander y se cambia la visión desde el propio departamento, pues yo pienso que podemos empezar a cambiar, si no, no.
Si no hablamos solamente de educación, sino digamos más en desarrollos y proyectos ya esto sea de política o sea de desarrollo rural, ¿cómo puede uno plantear una comunicación con los municipios? Nosotros, mire, nosotros tenemos la posibilidad como departamento, como ya se lo decía ahora, como departamento con una biodiversidad tremenda, muy ricos en todos los climas, en todos los terrenos, de ser una despensa agrícola para todo el país y para el mundo. Pero nosotros tenemos que llegar allí con unos verdaderos apoyos a los campesinos, cómo nosotros poderles decir que pueden sacar su cosecha, por ejemplo, a través de las vías, y cómo también, por ejemplo, hacer unos centros de acopio en algunas cabeceras municipales, como por regiones en el departamento, pero nada de esto se ha visto. Nosotros a veces vemos que se hacen mercados campesinos, creo que es que se denominan, ¿cierto? Pero hacemos que los campesinos vengan, por ejemplo, a Cúcuta para vender sus productos. Es muy complejo que esto se haga de manera permanente y periódica si nosotros no podemos lograr que haya una conexión vial. Uno de los principales problemas que tiene este departamento, sin lugar a dudas, es la malla vial. Y nosotros tenemos que realmente empezar a atender esta situación para que los mismos municipios, las veredas, lo que estamos hablando, y los corregimientos sientan que hay una comunicación real, porque si no vamos a seguir aislados como estamos actualmente. Sabes que me da intriga el tema antes de que te lanzaras a la política y estudiaras derecho, ¿cómo influyó tu familia, tu entorno, tu mamá en todo este proceso? No, nosotros siempre fuimos criados con una vocación social, lo que le digo. Mi mamá fue la administradora de la sociedad constructora del hospital, trabajó en el hospital hasta que lo construyó, lo inauguró en el año 87, con el presidente a bordo, y ahí alcanzó a trabajar hasta que le llegó la edad de jubilarse y de pensionarse. Y siempre la vimos a ella en sus luchas sociales, y nosotros realmente pienso yo que eso lo llevamos en la sangre, y hemos estado sirviendo desde las posiciones donde hemos podido estar. Ahora pues realmente uno ve que la complejidad de la vida política es superior, y que realmente ojalá que la gente poco a poco pueda entender, tal vez a punta de tantos golpes que hemos recibido en el departamento y en la ciudad, pueda entender que la solución la tiene verdaderamente en sus manos a la hora de saber utilizar los mecanismos de participación ciudadana, ¿no? Nosotros somos uno de los departamentos y de los municipios con mayor abstención. La gente poco se interesa por salir a participar el día de las elecciones, pero seguramente sí se queja muchísimo cuando ve que no le están atendiendo sus dificultades. Pero realmente el momento de tener, el momento de protestar es el día de las elecciones. Esa es la verdadera protesta y la única forma de poder contribuir en algo a que se cambien las condiciones de vida de la gente. ¿Qué análisis tienes hoy en día de todos los jóvenes que están saliendo a votar en esta nueva era de la información, que yo creo que es completamente diferente a hace 10 años? Pues mire, se dice, porque no se puede comprobar, que la elección del alcalde actual de Cúcuta se dio por una participación masiva de los jóvenes, y que hubo una fuerte influencia de las redes sociales, y terminaron eligiendo, porque obviamente yo no voté por él, pero terminaron eligiendo una persona que claramente no estaba preparada para dirigir la ciudad de Cúcuta, y lo ha demostrado. Nosotros estamos viendo los niveles en los cuales está la ciudad de Cúcuta, y realmente es lamentable. Entonces a los jóvenes hay que aplaudirles la participación activa que tienen ahora en las decisiones, pero también hay que incentivarlos a que revisen con mayor responsabilidad su participación, porque pues elegir una persona no tiene mucho que ver con que se elija contra otra persona o en un voto protesta, sino que realmente se revisen las hojas de vida, las capacidades de los candidatos, y algo muy importante que es el programa de gobierno. No solamente se elige una persona, sino se elige para que ejecute un programa de gobierno, y hoy claramente nosotros estamos viendo, por ejemplo, en el caso de Cúcuta,
una gran insatisfacción y un gran arrepentimiento de la mayoría de las personas, que es lo que uno realmente siente en la calle. Te lo quería preguntar porque hay que ver los dos lados, ¿no? Uno, los jóvenes que con la información que van llegando toman decisiones y de una u otra manera tienen un contexto diferente. Pero también el político tiene que de una u otra manera saber cómo entrar a los estudiantes, que explicarles que está bien, que no es porque yo esté ahí tantos años y estén cansados de mí, sino de porque aquí llevan unos años de experiencia, de conocimiento, de que las cosas no son como se pintan, sino que se puedan realizar los proyectos. Claro, y yo por eso se lo respondí de esa manera, porque yo soy, entre otras cosas, soy profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Pública, aquí en Cúcuta. Y en los años que llevo dictando clases de Derecho Constitucional, precisamente, últimamente hemos venido haciendo mucho más énfasis en el entendimiento que tenga la juventud de la importancia de los mecanismos de participación ciudadana, porque los jóvenes realmente tienen un factor determinante que jugar en un proceso democrático, pero también es bueno que entiendan que sus decisiones pueden tener unas consecuencias si las toman a la ligera. Sí, como yo creo que se tomó la decisión de la alcaldía en el año 2019. Y finalmente, después de eso, de tener claros los mecanismos de participación ciudadana, los jóvenes ahí sí realmente son verdaderamente los responsables de sus propias decisiones, que es a lo que nosotros debemos enfrentarnos. Nosotros tenemos que seguirle apostando a eso, porque es la democracia la que nos permite participar, y pues estaremos atravesando seguramente un proceso histórico de transformación social donde los jóvenes ahora cada día más se van a inmiscuir en el tema público, y bienvenido, eso me parece fabuloso, porque finalmente de ellos es el futuro, ¿no? ¿Qué lo motiva a estar en clase? Aprender todos los días, mantenerme vigente, poderle ayudar a muchos jóvenes a tener una mayor claridad sobre su futuro. Y realmente sí es una de las experiencias más bacanas que yo he podido vivir, y ojalá que lo pueda hacer hasta el último de mis días. Jaime, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Que esto sea, digamos, el abrebocas para que muchas personas puedan ver la situación actual en la que está la región, y también que vean otros puntos de vista para que puedan irse mirando no tanto la situación actual en la que estamos, sino que puedan generar conocimiento y puedan aprender algo más de la ciudad y de la región. Gracias a usted, Jesús, muchas gracias por este tipo de espacios, y bueno, finalmente lo que estamos hablando, el tema de los jóvenes, el tema de las redes sociales, de la tecnología, finalmente que hoy nos ayuda tanto y es tan importante para la democracia. Un saludo muy especial.